se debe entender primero qué es el género. Y tradicionalmente se ha entendido el género como la violencia de género solo como violencia contra la mujer. Sin embargo, este espectro de género se ha ampliado y ahora existen nuevas corrientes. Entonces la violencia de género ya no es solo violencia como la mujer, y también se entiende como violencia hacia el hombre y como violencia hacia los grupos de diversidad sexogenérica. Entonces, a ver, jurídicamente la violencia de género comienza por una sociedad más que heteronormativa, paternalista, en la que hay un autor que se llama Frances Olsen. Él establece que jurídicamente el derecho el derecho se ha establecido de manera antagónica, siendo pasivo, activo, racional, irracional, pensativo, sentimental. Y se ha establecido que las condiciones de pasivo, de sentimental, se han identificado con la mujer, que son las condiciones malas, por decirlo de alguna manera. Y por el contrario, lo racional, lo activo, lo pensativo, se ha asociado con el hombre. Entonces, de este dualismo nacen las corrientes a favor de los derechos de las mujeres. Y las mujeres comienzan a reivindicar sus derechos y dicen, existen algunas corrientes dentro de los feminismos y ellos establecen, por ejemplo, que el primer grupo establece que es cierto que las mujeres inicialmente son más sentimentalistas que los hombres, pero ellos dicen, es bueno también ser sentimentalista. Entonces la sociedad no tiene por qué dar un trato peyorativo hacia las mujeres. Otro grupo de feministas dice, no, las mujeres no somos sentimentalistas, nosotros somos las que pensamos. Y ahí y de eso deviene precisamente la violencia contra la mujer. Por ejemplo, el INE tiene algunos datos estadísticos en el que se establece que 6 de cada 10 mujeres sufren de violencia intrafamiliar en el Ecuador. De esto, el Ministerio de Justicia, como te dije, es el ente rector de los derechos humanos y los derechos de las mujeres también, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de la reparación que se hace a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, actualmente esta subsecretaría, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Cultos, también coordina lo que son las casas de acogida para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces, por ejemplo, en caso de que una ama de casa, una mujer, sea víctima de su esposo, entonces ella no puede seguir conviviendo en el mismo espacio con su esposo. Se crean estas medidas de prevención para evitar que siga siendo víctima y se las lleva a estas casas de acogida donde se le provee de la alimentación y el techo. Actualmente existen aproximadamente 55 casas de acogida y centros de apoyo para las mujeres distribuidas en todo el país. Inicialmente, toda la violencia de género tiene una competencia interinstitucional, porque el primer lugar a donde deben acceder es al sistema judicial las mujeres víctimas de violencia. Primero tienen que ir a denunciarlo. Sí, claro. Entonces se deben realizar las denuncias, puede ser ante las comisarías de violencia interfamiliar o dependiendo de las rutas que la mujer víctima de violencia prefiere seguir. Cuando se evalúe su caso, porque es preciso comprender siempre que en todos los estados del mundo, incluyendo el estado ecuatoriano por supuesto, las necesidades siempre van a ser ilimitadas, pero los recursos estatales siempre son limitados. Entonces, a pesar de que el Estado quiera brindar protección a todas las mujeres víctimas de violencia, debe de todas maneras, para poder brindar esta atención, se deben cumplir con ciertos requisitos. Entonces, esa evaluación no nos corresponde a nosotros, sino que inicialmente la debe hacer el juez o la autoridad judicial en la que se establece y ellos solicitan, por favor, provéasele asistencia en tal centro. Inicialmente se establece que la mayor accesibilidad física y geográficamente hablando para las mujeres, entonces no en todas las ciudades hay, y por ejemplo en algunos casos de algunos cantones más alejados les toca ir a las cabeceras cantonales, pero en todo caso siempre se intenta que sea lo más accesible para la mujer víctima de violencia, porque normalmente en estos procesos de violencia intrafamiliar lo que el Estado intenta evitar es la revictimización.
Entonces, por ejemplo, sacar a una persona muy lejano del lugar donde normalmente habita puede ser revictimizarla, porque además de que ya la sacaste de su núcleo familiar, donde vive con sus hijos y con su pareja, también tener que alejarla del resto de su familia puede conllevar una revictimización. Inicialmente el feminicidio, claro, ha sido creado recientemente en el nuevo Código Integral Penal, el cual entró en vigencia en agosto de este año recién. Y sí, el feminicidio es el resultado de la lucha social precisamente de las mujeres para tipificar la muerte de la mujer por su condición de ser mujer. Cuando se la mata por esa condición, constituye el feminicidio. Ya, entonces, cuando suceden estos casos, normalmente tienen varias consecuencias, como tú dices, a veces quedan muchos niños en orfandad. Ahí también es una competencia interinstitucional, porque no solo, por ejemplo, ahí ya no solo se activa el Ministerio de Justicia, sino que también, por ejemplo, ahí se activa el Consejo para la Igualdad Intergeneracional, que antes se llamaba Consejo de la Niñez, Niños, Niñas y Adolescencia, y también el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Entonces, en esos casos, por ejemplo, ya corresponde primero ver en la posibilidad de que el niño siga en su ambiente familiar. Entonces, si no está la mamá, podría estar con el abuelito, con un familiar más cercano. En cuestión de derechos de la niñez existe un principio que es el principio de la unidad familiar. Entonces, lo primero que busca el Estado es mantener al niño dentro de su entorno familiar. Y como última instancia, cuando se ve que el medio no es el adecuado, solo en esos casos se debe retirar al niño del entorno familiar cuando este puede ser más perjudicial. Pero la primera alternativa para el Estado es siempre respetar el principio de unidad familiar, porque de todas maneras no se puede a un niño aislarlo de la nada de todo su entorno familiar. A pesar de que no tiene su madre, podrá tener tías, tíos, abuelos u otros familiares, y es bueno que el niño se desarrolle en ese entorno. En ese punto no te podría dar mayor información, porque lo que pasa es que nosotros inicialmente nos corresponde revisar una ruta, pero ya cuando entren en casos particulares nosotros no damos esa atención, sino que lo hacen directamente los consejos para los que fueron creados, por ejemplo el Consejo para la Igualdad de Género, el Consejo para la Igualdad Intergeneracional y los diferentes ministerios. Entonces nosotros, si bien regulamos esto, no estamos en el día a día en esas casas de acogida.